Adelante. Bueno, muy buenas noches y bienvenidos todos a esta sesión. A ver, perdón, creo que... Sí, bienvenidos todos a esta nueva sesión de este primer módulo del diplomado de especialización que están siguiendo. Y hoy día vamos a tratar sobre el tema sobre los procedimientos que hay en los casos de accidentes. Nosotros hemos visto en una primera clase, desarrollamos el tema de las causas de los accidentes, las clases de accidentes, y en la segunda clase hemos revisado un poco es cómo se investiga un accidente de tránsito, toda vez de que cuando tenemos una defensa dentro del ámbito penal, es decir, cuando tenemos el caso de lesiones que son producidas en estos eventos, el medio de prueba de excelencia, lamentablemente, es forma de investigación policial. Entonces, nosotros en la clase pasada hemos desarrollado cuáles son las características de esta investigación, como recapitulando un poco, a ver si me permiten para poder compartir unas diapositivas. Sí puede compartir, doctor. A ver, permítanme, por favor. Listo. Bueno, como les decía, habíamos revisado un poco cómo es que se realiza esta investigación, o sea, es cómo es que se investiga, cuáles son las características de este documento llamado el informe de investigación policial. Y habíamos visto que una investigación, aparte de tener una formalidad, de ser obligatoria, tenía una característica, ¿no? Es la de ser objetiva. Y aquí es donde tenemos que hablar un poco sobre la diferencia entre una investigación y un peritaje. Recordemos que un peritaje dentro del proceso también es un dictamen que emite un especialista sobre una materia sobre temas ajenos al derecho. Es decir, un perito no opina sobre derecho, no da temas de derecho, no cita normas, tampoco un perito, ¿no? Un perito o la pericia es netamente objetiva y responde sí a más propios de la profesión, ocupación u oficio en el cual es especial. Va a tener que explicarnos algo que en el común del entendimiento de los seres humanos, pues no lo podemos entender. Y habíamos puesto ejemplos, como por ejemplo el perito balístico, grafotécnico, apoyándose en ciencias, en técnicas, va a poder contestar preguntas, o mejor dicho, va a darnos un conocimiento que normalmente no tendríamos. Pues bien, en investigación de accidente de tránsito ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a tener la participación de un investigador inicialmente, que también hemos visto que no es lo mismo un informe técnico que un peritaje, que no es lo mismo ser perito o actuar como perito dentro de un proceso, o peritar, que es el término correcto, ¿no? Entonces tenemos aquí un problema, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que contesta un especialista, un investigador o un perito en el tema de accidentes de tránsito? Tendrá que decirnos quién es el responsable, quién cometió el hecho, tendrá que evaluar o analizar algún tipo de normativa. Aquí es donde viene la dificultad, ¿no? Porque lo que tendría que decirnos este investigador o en su momento un perito es explicarnos cómo es que pasaron los hechos, qué pasó y cómo fue que pasó.
Y esto normalmente sería necesario cuando nosotros no lo sabemos, ¿no? Es decir, en el proceso, por ejemplo, tenemos que, producto de un choque, vamos a poner un caso, un choque se producen lesiones. Entonces, dos vehículos colisionan y los ocupantes se producen lesiones. Obviamente tiene relevancia penal, ¿no? Es decir, vamos a tener que es un caso en el cual se han producido lesiones y esto ha sido con la utilización de un vehículo motorizado y ha habido inobservancia de las reglas técnicas. Entonces, tenemos un delito, eso es un delito, ¿sí? No importa la cuantificación, los días, ¿no? En que tenga que verse la atención médico facultativa por estas lesiones. Bueno, tenemos entonces lesiones. Y lo que tenemos es, llegamos al proceso con lo siguiente, ¿no? Un acta de intervención policial en la cual se nos dice, ¿no?, que el día tal, a tal hora, ocurrió un choque entre tales vehículos, conductores, y se identifica a los conductores, que uno venía de sur a norte y el otro de este a oeste y ocurrió una intersección. Esa es la información que tenemos. O sea, ya nos dijeron qué fue lo que pasó. Ahora lo que queremos saber es cómo pasó. Entonces, el investigador, en base, como vimos la clase pasada, ¿no?, a las tres fases o las tres etapas de la investigación, que es la recolección, la reconstrucción, ¿no?, y el análisis, finalmente, él nos va a mostrar, de alguna manera, algo, va a ser la llamada reconstrucción. ¿Y qué cosa es la reconstrucción? Es volver a construir algo que ya se perdió, algo que ya no tenemos. Es decir, ya no tenemos nosotros el evento, ¿no? Cómo sucedió el hecho, no lo tenemos. Entonces el investigador va a hacer la reconstrucción, es decir, en base a los restos, vestigios que va a encontrar, en base a los análisis que dijimos que se tenían que hacer necesario obligatoriamente, ¿no? El análisis de la vía, el análisis comparativo de daños y lesiones, el análisis de versiones, el análisis del derecho de paso, el establecimiento de la velocidad y otros temas de especialidad, obviamente, el investigador nos va a decir cómo pasó. Entonces, si decimos que la investigación, o mejor dicho, en este caso, o ya dentro de un proceso, la pericia, tiene que ser objetiva, pues no debe tener una valoración de los actos, que simplemente nos va a decir, esto pasó así. Este vehículo ingresó a la intersección primero, el otro ingresó después, este vino de derecha a izquierda, el otro vino de izquierda a derecha. Entonces, en esta investigación, tanto en la investigación como en la nos van a explicar temas de especialidad o ajenos al derecho. Es decir, aquí no nos tienen por qué mencionar el predominante, quién fue el predominante o cuál fue el de mayor predominancia o preeminencia para que el hecho suceda. Tampoco podemos aceptar en una investigación o posteriormente en un peritaje que nos califiquen las conductas, que nos digan, no, esto se produce por la acción imprudente y temeraria. Eso no es propio, mejor dicho, ahí no hay objetividad, ¿no? Y si no hay objetividad, obviamente usted en el proceso pues tiene que oponerse a ese medio de prueba, porque tiene que ser netamente objetivo. Segundo, no debe tener una valoración, o mejor dicho, no tiene que pronunciarse sobre temas de derecho, es decir, no tiene por qué decirnos, por ejemplo, que se encuentra en curso en tal artículo. Eso tampoco es propio de la investigación. La investigación es objetiva. Y recordemos que si nosotros vamos a subsumir una conducta en una norma, ya no estamos investigando y ya no estamos haciendo una pericia. Ya estamos realizando una inferencia, o mejor dicho, una interpretación en base al derecho. Entonces, lo que trato de explicar en esta primera parte, recapitulando la clase anterior, es que nosotros no podemos aceptar que tanto en la investigación como en la pericia se nos mencionen factores, ¿no?, predominante, contributivo, no se valoren, o mejor dicho, no se califiquen las conductas de imprudente, acción irreflexiva, ¿no?, la acción temeraria, ¿no?, y en fin, otros términos que se le dan, porque eso hace casualmente que la investigación pierda objetividad. Y tercero, la mención o referencia tampoco
a temas de derecho. Y recordemos que todos los puntos relacionados al reglamento de tránsito pues son temas de derecho. Es decir, conducta a una norma no es trabajo ni del investigador, ni, ese es el criterio equivocado que tenemos hasta ahora en nuestro medio, ¿no? Y creo que para ninguno de los que está presente es un secreto que esto es algo muy común, ¿no? Es algo muy común que vemos en los informes, ¿no? De investigación, que hay esta parte, y esta parte es la que se replica posteriormente para la denuncia fiscal, posteriormente para la acusación, incluso se recoge en la sentencia, y por lo tanto tenemos tanto un fiscal especializado, un juez especializado, que hay una persona que no tiene que tratar temas de derecho que de alguna forma le hace la tarea, ¿no? Y este es el problema verdaderamente que tenemos actualmente con la investigación de los accidentes. Bueno, en esta primera parte, porque hoy día tenemos, les cuento, bastante de qué hablar, vamos a ir vaciando un poquito el chat porque la semana pasada no me quedé muy conforme porque se quedaron algunas cosas en el tintero, ¿no? Así que vamos a ir descargándolo poco a poco, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. Dice, buenas noches, doctor. ¿Cómo podemos determinar un accidente de tránsito sobre qué vehículo tiene preferencia, paso y su base legal? Donny Owen Cornejo. Y justamente era lo que le decía mi estimado Donny, ¿no? A ver, me imagino, Donny, que la pregunta la hace usted como abogado, ¿no? Como abogado, o sea, como abogado de una de las partes, eh, ¿cómo puede determinar en un accidente de tránsito sobre qué vehículo tiene la preferencia de paso? A ver, aquí tenemos que el juez especializado tiene, obviamente, porque su nombre lo indica, pues tiene que ser un juez que conozca no solamente del reglamento, sino los principios del derecho de tránsito y sus fundamentos, porque casualmente es la norma que va a aplicar. Es decir, frente a los hechos, sino que vamos a tener que dos partes, en caso de haber la parte de proceso, sino simplemente de investigación, ¿no? El juez va a tener dos momentos al elaborar, pues al tomar su decisión, ¿no? Y la primera va a ser evaluar o valorar, mejor dicho, el término correcto es valorar los hechos sucedidos, ¿no? Dentro de lo que prescribe la norma de tránsito. Es decir, el primer trabajo que va a tener el juez es recoger hechos y subsumir esas conductas dentro del derecho de tránsito. Quiere decir que si tenemos nosotros un riesgo permitido, o sea, porque sabemos, como vimos la clase pasada, que conducir un vehículo automotor es una actividad riesgosa, ¿no? Y peligrosa, por lo tanto, nosotros tenemos un riesgo permitido y un riesgo prohibido. Entonces, ¿cuál es el riesgo permitido? El utilizar el vehículo de la forma como prescribe la norma reglamentaria. ¿Y cuál es el riesgo prohibido? Pues salirnos de ese límite. Entonces, el primer trabajo, que no lo hace por si acaso el policía que investiga, no lo hace tampoco el perito llamado al proceso. Ahí es donde nos hemos confundido, ¿no? La policía ha hecho un excelente trabajo investigando los accidentes. Son especialistas y yo tengo que dar fe de ello porque procedo, ¿no? La Policía Nacional y justamente de esa fuente, ¿no? Por lo tanto, sí, me consta de que hay cierto grado de especialización para poder decir qué fue lo que pasó, ¿no? Ahora bien, hasta ahí termina el trabajo del policía, ¿no? Porque aquí tendría que venir la segunda parte, que es ya del juez. Ya una vez que le digo, mire, esto ocurrió de esta forma, ok, listo. Entonces el juez primero va a tener que subsumir estas conductas dentro de la norma reglamentaria. Entonces, para que usted en un accidente de tránsito pueda establecer quién tiene preferencias de derecho, y ningún perito y ningún investigador se
pronuncia sobre temas de derecho. La base legal obviamente la va a encontrar usted en el Reglamento Nacional de Tránsito, pero aquí también hay otro tema, ¿no? En el Reglamento Nacional de Tránsito nosotros tenemos ya la norma positiva, pero como todo sistema jurídico, ¿no? Tenemos principios. Entonces hay un principio que se llama el principio de segregación y especialización. Bajo ese principio de segregación y especialización hay una forma de segregación y especialización que es física, vereda o acera y calzada, por ejemplo, es una segregación física, y hay una segregación cronológica, y que se da en las intersecciones. Cronos es el dios del tiempo, ¿no? Entonces, cronológicamente significa que uno lo va a usar en un momento y luego el otro. Entonces, este análisis no le corresponde al policía, este análisis le corresponde al juez, para que una vez que ha valorado las conductas, ¿no? O mejor dicho, ha subsumido estos hechos a la norma reglamentaria, luego aplicará ya la norma penal. O sea, aplicará ya la imputación objetiva, hará su análisis, pero no es que eso lo tenga que recoger el investigador. A ver, Arturo dice, doctor, si ocurrió un atropello, las partes llegaron a un acuerdo para no proceder con la denuncia. ¿Qué pasa si el atropello empeora su salud? Si aún se puede seguir el proceso penal si hubo transacción extrajudicial. A ver, mi estimado Arturo, las transacciones se dan sobre derechos disponibles. Punto 1. Habíamos dicho que la investigación tenía también una característica de ser obligatoria. Es decir, una investigación del accidente de tránsito no es facultativa, es obligatoria. Entonces, la investigación se tiene que hacer de todas maneras. Aquí tenemos un hecho de delito. ¿Qué cosa es lo que están haciendo? Una vez que ya se ha tomado conocimiento del hecho, que hay intervención representada del Ministerio Público, sí se puede dar lugar a una forma de la resolución por medio de una transacción, ¿sí? Y el fiscal pues tomará las precauciones para poder, no es simplemente que las partes acuerdan por si acaso, esto tiene que ser con anuencia del fiscal ya dentro del proceso y con conocimiento del juez. Entonces, sí, si aquí hubo una transacción y se indica de que ya están conformes, como le digo, yo no tengo que ver la parte procesal, pero no voy a dejar la pregunta sin contestar, ¿no? Sí, se puede dar ese caso de la transacción sobre los derechos disponibles, pero la investigación sigue y todos los elementos siempre van a estar ahí a la mano. Ahora bien, ¿qué pasa si hubo una transacción sobre un derecho disponible y se tuvo que esta situación empeoró? Entonces, ya no es un problema del sistema penal, ya es un problema de las partes que, o mejor dicho, el que llegó a un acuerdo, no conocedor de que esta situación podría darse. Bien, vamos a ver el día de hoy. Nos toca ver en esta última parte, en la cual tengo ese invitado, es por respecto al Reglamento Nacional de Tránsito y los accidentes. Y específicamente vamos a ver un poco los procedimientos, porque también hubieron muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas, por ejemplo, ¿no? Bueno, si hay un accidente y en el cual hay daños materiales o lesiones que podría darse el caso. Uno, ¿me pueden retener el vehículo? ¿Hay infracciones que me puedan levantar? ¿Tengo que pasar necesariamente el dosaje etílico? ¿Cuánto tiempo se debe quedar mi vehículo? ¿La licencia de conducir me la van a retener? ¿Hay detención de personas? Si hay simplemente daños materiales, ¿tengo que acudir a algún tipo de citaciones posteriores? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar un poco los procedimientos, ¿no? Penal, porque ustedes van a ver dentro del proceso, nosotros vamos a ver hoy día, vamos, no tanto la defensa, sino tenemos que conocer cuáles son estos pasos previos, ¿no? O sea, una vez que sucede el hecho, que se realizan en una comisaría, porque el abogado al que van a llamar, ¿no? Para que los asesore cuando han tenido un accidente, él va a empezar su trabajo desde la comisaría.
Desde ahí es donde comienza. Y en la comisaría hay actos que no son del proceso, sino son procedimentales, porque son procedimientos que hay en la comisaría, ¿no? Ahí no hay proceso todavía, para que entendamos un poco y que el abogado pues tenga el conocimiento pleno, ¿no? Ya en las siguientes clases ustedes ya verán pues el principio de oportunidad, verán la terminación anticipada, el criterio de oportunidad, en fin, las partes del proceso penal para que tengan un mayor conocimiento, ¿no? Pero a mí me toca conversar sobre este tema. Voy a hacer primero unos ¿sabías qué? A ver, ¿sabías que no es obligatorio pasar el peritaje de daño del vehículo en caso de accidente de tránsito? ¿Sabían? No, no, quizás no lo sabía. A ver, no es obligatorio, por si acaso, el peritaje de daños, ¿no? El peritaje de daños es un certificado, una constancia que se otorga a los ciudadanos, o mejor dicho, que los ciudadanos pueden obtener, si así lo estiman conveniente, que les va a servir para acreditar la producción de daños. Pero esto me va a servir, obviamente, cuando yo vaya a tomar algún tipo de acción, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a demandar, si yo voy a activar, por ejemplo, el seguro, entonces voy a tener que dar fe, ¿no?, de que existen los daños. ¿Hay alguien que ha levantado la mano en la sala que no está identificado? A ver, sí, dígame, me escucho. Bueno, entonces no es obligatorio pasar el peritaje de daños. A ver, ¿está ahí? Dígame, le escucho. Voy a activar su audio. O ya Doctor, está. buenas noches. Hola. Una consulta, hablando de peritajes, la pregunta es, ¿el imputado debe pagar el peritaje? Yo considero que no, porque estaría apoyando al medio probatorio del Ministerio Público, ¿no? O sea, no lo considero que el imputado pague una prueba, un medio probatorio que va a ir en su contra, en su agravio, ¿no? Esa es la pregunta, doctor. Gracias por la respuesta. Gracias. Sí, es correcto lo que usted dice. Efectivamente era lo que decía. El llamado peritaje de daños es un servicio, ¿no? Es un servicio que presta la Policía Nacional y es un servicio como, por ejemplo, el certificado de antecedentes. Usted no lo pueden obligar a sacar un certificado de antecedentes, por ejemplo, dentro del proceso o una investigación. Tienen que traerme un certificado de antecedentes, ¿no? La autoridad misma lo saca los antecedentes, ¿no? Y los incorpora. Entonces, su razonamiento también es muy lógico, ¿no? O sea, si yo voy a tener un medio que puede ser incriminatorio, no me van a decir a mí que yo lo tenga y que yo lo pague, ¿no? Entonces, el peritaje de daños no es obligatorio. Esto es claro. Un investigador, como vimos en la clase pasada, va a hacer una descripción y un análisis de los daños. ¿Para qué me sirve el certificado de peritaje, llamado peritaje de daños? Que no es un peritaje, porque no me dice, a mí no contesta ninguna pregunta, es simplemente un certificado de constatación. ¿Y esta constatación para qué me sirve? ¿Para qué me sirven las constataciones? Pues para utilizarlas en el medio que yo estime conveniente. Entonces, lo que usted le dan es un oficio para que usted, si lo ve por conveniente, pase ese peritaje o no. Pero no es obligatorio, no hay ninguna norma que obligue a que se pase dicho peritaje, ¿no? O sea, vamos a tomar en cuenta nosotros el principio de legalidad, ¿no? Bajo el principio de legalidad, pues las autoridades tienen que actuar en cumplimiento de la ley. Sabemos de que existe, como vimos la clase pasada también, la vinculación positiva de los funcionarios que pueden hacer aquello que la ley dispone, ¿no? A diferencia de los ciudadanos que tienen una vinculación negativa, que pueden hacer todo lo que no esté. Entonces, busquémosle legalidad a la obligación del peritaje de daños. Yo sé que muchas comisarías, y por eso es que comenzaba explicando esto, le dicen, no, hasta que no me traiga usted el peritaje de daños, su vehículo no sale, o no le entrego tal cosa. Bueno, no lo pueden combinar, porque allí hay un acto arbitrario, eso es un acto ilegal, que no tiene sustento en ninguna norma. O sea, en ninguna norma dice, uno, que es obligatorio. Ninguna norma dice que es obligatorio. Y dos, en ninguna norma dice que usted lo tiene que pagar. Entonces, si no hay una norma que dice que es obligatorio y no hay una norma que lo obligue usted a pagar, el funcionario que le exige esto está cometiendo un acto arbitrario en perjuicio suyo. Y eso tipifica pues como delito de abuso de autoridad.
Entonces, no es un documento obligatorio, ¿no? Se ha visto que los fiscales exigen a los imputados pasar el peritaje de daños. A ver, repito nuevamente, ¿no? Principio de legalidad, mis estimados doctores, bajo el principio de legalidad, ¿no? Tendríamos que encontrar primero una norma que disponga que es obligatorio. Si ustedes la encuentran, tenemos 2 horas hasta terminar, por favor me lo proporcionan, que es obligatorio, que diga es obligatorio, ¿no? Que usted pague el certificado de peritaje de daños, ¿no? Si no lo hay, no lo pueden exigir. Es decir, el funcionario, tanto el fiscal como el policía, incluso el juez, solamente puede exigir aquello que la ley le permite, ¿no? Que exige. Bueno, vamos a otro tema, ¿no? ¿Sabías que todo accidente de tránsito que produzca lesiones debe ser considerado como delito sin tomar en cuenta los días de incapacidad médico-legal? Bueno, esto ya está en el artículo 124 del Código Penal. Vean ustedes el 124. El 124, el delito de lesiones culposas, ¿no? Prescribe de que cuando las lesiones, dice así, ¿no? Directamente, dice, aquel que causa lesiones a otro, por culpa, causa lesión a otro, ¿no? O daña la vida, cuerpo, la salud, va a tener el delito y una forma agravada. En la forma agravada, ¿no? Tiene los siguientes elementos. Dice, se produce utilizando un vehículo automotor en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas, o por la inobservancia de la regla técnica, la pena es entre 4 y 6 años. No dice si es lesión grave, no dice si es lesión leve, no dice si es por acción privada, no. Y ya del momento que es una pena que desde los 4 supera los 4, ya estamos frente al delito. Entonces, el artículo 124 es muy claro. No dice o no especifica si son lesiones leves o lesiones graves. Es solamente dice, si las lesiones se producen, ¿no? Por el uso del vehículo automotor en estado de ebriedad o por la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, entonces la pena es de 4 a 6 años. Entonces ya entró en una forma agravada. Entonces, no es un tipo cuantificado, sino cualificado. Y esto se encuentra en el mismo Código Penal. O sea, no hay necesidad de una interpretación, pero sí una interpretación, una casación, Cajamarca, en la cual sí dice, oiga, este tipo penal es un tipo cualificado y no cuantificado, por lo que los días de incapacidad no son relevantes. A ver, no todo accidente de tránsito se produce por inobservancia de las reglas técnicas. Este es otro tema. Muchas personas creen que siempre que hay un accidente, por ejemplo, con daños o con lesiones, tiene que haber inobservancia de las reglas técnicas y esto no es exacto. Yo voy a poner un ejemplo, ya un pasajero que va sentado en el bus, está sentado, pero está durmiendo, ¿no? Y está que se balancea. Cuando el conductor en una esquina, en forma reglamentaria, cumpliendo la prescripción reglamentaria, hace un cambio de dirección hacia la izquierda, este pasajero que estaba sentado dormido se inclina, cae, se golpea y se causa lesiones. Entonces tenemos un hecho que ha producido lesiones como consecuencia directa de la circulación, ¿sí? Pero no hay inobservancia de las reglas técnicas. Entonces, no siempre hay inobservancia. El conductor que está circulando, ¿no? Y repentinamente un niño ingresa a la calle con la finalidad de no atropellar. Un pasajero que está dentro del vehículo no está sujeto porque está con su teléfono chateando, o sea, no se ha agarrado ninguno de los estribos. Ahora esto es muy común en los vehículos de servicio público, y ante la frenada cae y se producen lesiones. Entonces, esto todavía a algunos le cuesta, ¿no? Aceptar de que no hay inobservancia de la regla técnica en ese caso. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Y acá tengan mucho cuidado, ¿ya? Cuando lean un informe de investigación que dice, el conductor se encuentra en curso de sacarse el artículo, creo que 59B o 90B, que dice, los conductores deben circular con cuidado y precaución. Oiga, pero esto es perverso, pues, porque a mí no me pueden decir de que cuando yo frené para no atropellar a un niño, no estoy andando con cuidado y precaución. Además, esto es muy genérico, simplemente es algo que se dice así, como se dice, no toda persona tiene derecho a la felicidad, pero no es que me tengan que otorgar felicidad, ¿no? Lo mismo ocurre acá, todo conductor debe andar con cuidado y precaución, es cierto, pero cuando nosotros queremos imputar inobservancia de las reglas técnicas, ese artículo es totalmente inoperante para establecer la inobservancia de las reglas técnicas.
Es más, muchos se preguntarán, ¿y qué son las reglas, las llamadas reglas técnicas? ¿No? Creo que eso lo vimos en la clase anterior. Y el último caso es, en los accidentes de tránsito pueden participar peritos de parte solo cuando existan peritos oficiales nombrados. A ver, la participación de peritos se da en una etapa de proceso. Lo que hace la policía es una investigación, no es un peritaje. Yo sé que coloquialmente la gente dice, bueno, los peritos están tratando de determinar o están haciendo su peritaje. No, están investigando y están desplegando las técnicas que vimos en la clase pasada para decirnos qué pasó y cómo pasó. ¿No? Es eso, no es un peritaje, es un informe, es un informe policial y en el informe está hecho. Pero hay una etapa proceso, cuando nos queda duda de cómo pasó, porque decimos, bueno, esto no pasó así, esto pasó de otra manera. No, pero la investigación policial dice, no, no. Señor juez, que se pide que nombre un perito oficial para que dirima esto, ¿no? Y nos diga verdaderamente qué fue lo que pasó, porque hay serios cuestionamientos al informe de investigación policial. Entonces ahí va a venir un perito. ¿Qué va a decir ese perito? ¿Cómo pasó? No va a decir el predominante, el contributivo, ¿cómo pasó? Porque si existe la duda y la controversia de cómo fue que se desarrolló la secuencia, este perito, ¿no? Utilizando o amparándose en la ciencia, utilizando un método, ¿no? Va a explicar cómo es que llega a establecer la secuencia del accidente, porque eso es lo que tiene que hacer el perito oficial. Entonces, cuando se nombra el perito oficial, entonces el Código Procesal dice ahí que se tienen que nombrar a los peritos de parte. Entonces, no es que yo entro al proceso con un peritaje de parte. Muchas personas me llaman y me dicen, quiero presentar un peritaje. Bueno, yo me imagino que ya está en esa etapa procesal. No, recién está en la investigación policial y ya quiere un peritaje de parte. Ahora, se puede hacer un informe, ¿sí? En el cual se hagan observaciones al informe policial y que posteriormente van a servir, pues, ya en la, bueno, en la lectura de cargos, ¿no? Y en la formulación de la acusación, puede haber este cuestionamiento al informe policial, ¿no? En base a un informe que tenga también la defensa. Pero cuando hablamos de peritos, estamos hablando de una etapa procesal. No, una etapa procesal. Y en esta etapa procesal, pues ahí participará el perito oficial y recién aparecen las partes, es decir, se le notifica a las partes para que nombren su perito de parte. Hay mucha confusión en esto, ¿eh? Cada vez que lo veo más y cada vez que lo investigo más y lo analizo, encuentro que han habido históricamente muchas confusiones que han llevado pues a lo que tenemos hoy día, ¿no? Hoy día tenemos que el predominante, el contributivo, si nosotros analizamos el predominante contributivo, subjetivas. No hay una técnica que diga objetivamente esto es predominante, esto es contributivo. No lo hay. Simplemente es una apreciación. Entonces, esto no puede ser determinante en un proceso. A ver, vamos a seguir descargando el chat. Dice acá, ¿cuál es la base jurídica sobre la no obligatoriedad? A ver, mi estimado doctor Peralta. A ver, la base jurídica sobre la no obligatoriedad de pasar el peritaje, ya que en las comisarías para crear vínculo obligan a la persona a pasar. A ver, doctor Peralta, principio de vinculación negativa. Yo soy un ciudadano y puedo hacer todo siempre y cuando no esté prohibido. Vinculación positiva. El funcionario solamente puede exigir aquello, o mejor dicho, hacer aquello que la norma dispone. Entonces, no es que yo necesite una norma en la que diga que no es obligatorio. Lo que necesita es, en este caso, la autoría una norma en donde diga que es obligatorio para que yo lo haga. Porque en tanto, nadie está obligado a hacer aquello que la ley no manda ni impedido hacer aquello que la ley no prohíbe. Entonces, doctor, no hay una base de no obligatoriedad. Eso no existe, ¿no? Pero sí, debería, si en caso me lo exigen, debería haber una norma de la obligatoriedad. Doctor, ¿sabéis lo que el fiscal exige a los imputados? Bueno, ya vamos, ¿qué acción se puede tomar de la comisaría que exige pasar peritaje? Bien, doctor, ahí tenemos que aquel funcionario servidor que realiza o dispone un acto arbitrario en perjuicio de otro, ese es el tipo del delito de abuso de autoridad denuncia.
En un accidente de tránsito donde un pasajero fue evacuado al hospital por una lesión, ¿cuánto es el tiempo máximo de retención de los vehículos? ¿Qué pasa si pasó el tiempo no hay un certificado médico legal? ¿Se puede solicitar la devolución del vehículo y la incautación del vehículo sería arbitrario, James? O es justamente lo que vamos a ver. Podré repetir la casación respecto, no solamente lo voy a repetir, se los voy a compartir. Owen nuevamente no dice, doctor, si los investigadores de la CIA en su informe policial, en su factor, precisar los motivos que ellos consideran como causa de tránsito, se dio por la imprudencia, negligencia, etc. Y si es medio probatorio nulo mediante la tutela de derechos, solicitar su exclusión, o por supuesto, porque repito nuevamente, este documento tiene que ser objetivo y la objetividad no le permite hacer una subsunción de conductas ni análisis jurídicos. Y subsumir una conducta en las normas reglamentarias, el reglamento de tránsito, es un análisis jurídico y ese documento no lo puede tener. En los casos de tránsito es obligatorio la detención del conductor. Vamos a ver si es delito, sí, porque hay presuntamente la flagrancia. Buenas noches, ¿nos puede explicar un poco más profundo porque no puede ser la investigación determinante y facultativo? A ver, repito nuevamente, la investigación policial o el informe de investigación policial va a darme cuenta de los hechos objetivos, ¿no? Hoy día pasó esto, estos son los documentos que se solicitaron, estos son los documentos que se recepcionaron, ¿no? Esto es lo que tenemos y esto fue los hechos que sucedieron de manera objetiva. No puede haber conclusiones, no puede haber valoración jurídica en un informe policial. Simplemente nos va a decir, esto fue lo que pasó, hoy día que venía de este oeste, este norte a sur, y la investigación va a tratar de decirnos, esto fue lo que pasó. Correcto, muy bien. Ahora, subsumir esa conducta dentro de un tema de derecho no le corresponde al investigador, le corresponde a la policía, al juez, ¿no? Y este es el tremendo error, ¿no? Yo he tenido casos en los cuales el juez me ha dicho, pero doctor, este accidente se produjo por la imprudencia de este señor. Bueno, sí, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, porque la policía lo dice, caramba, entonces si fuera así, pues ya no necesitamos proceso, pues señor juez, ¿sí? Simplemente usted tome el informe y con el informe resuelva todo el caso. Ya no, ¿para qué tenemos el proceso entonces? ¿Para qué juez especializado? ¿Para qué las etapas del proceso? ¿Para qué los alegatos? ¿Para qué todo, en fin, todo lo que implica el proceso? Sabemos de entrada que fue el predominante y el contribuyente. No, es que aquí es donde está el problema. Y otra cosa que no entiende también el Ministerio Público, que en el proceso el Ministerio Público tiene que demostrar, no tiene que simplemente decir este es predominante, este es contributivo, tiene que demostrarlo. Eso es lo que tiene que hacer en el proceso y normalmente nunca lo hacen. Bien, continuamos entonces. A ver, vamos a ver. A ver, habíamos explicado por qué hay investigación de accidente de tránsito y lo encontramos nosotros, el principio de legalidad. ¿No? Hoy día vamos a centrarnos en el principio de legalidad. Principio de legalidad, los funcionarios solamente pueden hacer aquello que la ley dispone. ¿Sí? Nada más. No pueden hacer otra cosa más. Entonces, ¿por qué se investigan los accidentes? Principio de legalidad, porque ahí está. Miren, los accidentes se investigan y no está dentro de la norma de la policía, el reforzamiento, la seguridad ciudadana. Porque recordemos que en materia de tránsito, la norma de tránsito es la ley 27181 y los reglamentos nacionales. Y el reglamento nacional de tránsito es una norma de carácter nacional por la máxima entidad, porque si vamos a hacer jerárquicamente, tenemos la competencia normativa de gestión y fiscalización a nivel nacional del MTC, el órgano rector, el máximo órgano rector. Y este ha dictado un reglamento de tránsito en el que dice, la Policía Nacional debe estudiar y analizar los accidentes de tránsito para establecer su causalidad y obtener conclusiones que permitan adoptar medidas para el diseño del sistema de prevención. Está hablando de todos los accidentes en general, ¿eh? Con lesiones, con daños, con muerte, porque lo que acá está diciendo simplemente accidentes. Entonces dice que la policía debe estudiar y analizar estos accidentes. Por eso es que hace investigación. Ese es el motivo. Ahora bien, cuando pasamos a la esfera del delito, ya salimos de acá, ¿no? Es decir, sí, lo va a investigar para conocer las causas, pero en la investigación del delito, porque eso es un delito ya, cuando pasa a ser delito, es decir, cuando tenemos lesiones, entonces ya la cambiaron
su finalidad. Y tenemos que la investigación en el nuevo modelo procesal penal policial y el informe policial, como ustedes bien saben, al amparo del Código Procesal Penal, no puede tener valoraciones jurídicas, simplemente hechos objetivos nada más, los actos de investigación, lo que se obtuvo. Eso es todo, nada más. Entonces, el problema es el siguiente, a ver, tenemos un manual de procedimientos en el cual hay un procedimiento y un modelo del informe policial que se usaba hace 50 años. Y seguimos usando ese modelo. Cuando las normas han cambiado, el Código Penal y el Código Procesal Penal ha cambiado. El Código Penal también de hace 50 años a la fecha ha cambiado. Y no se ha adaptado ese modelo de investigación a la nueva situación de las normas que así lo disponen. Entonces, aquí es donde tenemos el primer problema. Un modelo, un esquema de investigación que está en el informe técnico de la policía, o el informe policial, perdón, de la policía, que se usaba hace 50 años, es decir, que estaba permitido hace 50 años que se pronuncie sobre determinados temas, hoy día, ¿no? Las normas procesales ya no lo permiten, pero se sigue usando el mismo esquema. Entonces, no se ha adaptado ese esquema al nuevo modelo procesal. Ahora, la investigación específicamente de los accidentes de tránsito tiene esta finalidad que está en el Reglamento Nacional de Tránsito. Analizar y estudiar los accidentes, quiere decir, primero lo investigo para poder analizar, para establecer su causalidad, no la culpabilidad, y obtener conclusiones que permitan adoptar medidas para el diseño del sistema de prevención. Este es el principio de legalidad. Ahí está la legalidad. Esto es lo que dispone la norma en materia de tránsito. Todo accidente que ocurra tiene que ser estudiado y analizado por la policía. Para eso existe la sección de investigación de accidentes de tránsito en las comisarías. ¿Para qué? Para cumplir con lo que manda la norma. Y dice la policía estadística sobre los accidentes indicando. Ahora bien, sección de vehículos dice, vamos a ver algunos artículos reglamentarios, ¿no? Con respecto a los accidentes, ¿no? Que están en el reglamento de tránsito, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de accidentes? Dice, en los accidentes de tránsito que produzcan daños personales y o materiales, él o los participantes están obligados a solicitar inmediatamente la intervención de la autoridad policial e informar de lo ocurrido. Se presume la culpabilidad de él o de los que no lo hagan y abandonen el lugar del accidente. Aquí tenemos un problema del reglamento de tránsito. Sabemos que el reglamento de tránsito es una norma dentro del derecho de tránsito en el cual vamos a tener nosotros una preeminencia del derecho administrativo. Entonces, no puede en el reglamento de tránsito, o mejor dicho, el reglamento de tránsito no puede haber una presunción de culpabilidad, ya que en el ámbito administrativo no se regula culpabilidad alguna. O sea, en el ámbito administrativo no, porque sabemos que, por ejemplo, si es en el caso de las infracciones no requieren del elemento culpabilidad. Entonces acá dice, se presume la culpabilidad. ¿Qué culpabilidad? ¿Qué culpabilidad? La culpabilidad penal, por ejemplo, si en el accidente hubieron, no sé, pues, lesionados, se presume que el que se fue es el culpable. Es decir, se va a invertir la carga de la prueba y este señor porque se retiró y luego lo encontraron, ahora él va a tener que, bajo la presunción, porque las presunciones legales van a ese sentido, ¿no? A invertir la carga de la prueba. Es decir, ya no necesitamos probarle nada porque este señor ingresa al proceso con una presunción de culpabilidad. Directo, ya viene prácticamente, ya entramos al proceso ganando 1-0 porque viene una presunción que él va a tener que destruir esa presunción. Es decir, su defensa tendría que destruir porque el señor se retiró, ¿no? Y abandona en el lugar. Ahora bien, aquí hay considero yo un extremo, una ligereza en haber utilizado el término culpabilidad, ¿no? Del que no lo haga. A ver, vayamos un accidente de tránsito con daño, soy culpable del hecho. Es lo descabellado. Y en los accidentes de tránsito con daños materiales, ¿hay culpabilidad? Si hemos dicho que la responsabilidad extracontractual no es objetiva.
Entonces, aquí hay una ligereza tremenda de parte del legislador. Otra más del reglamento de tránsito, artículo 272, se presume responsable, ya no es culpable, responsable de un accidente al conductor que incurre en violaciones a las normas establecidas en el presente reglamento. A ver, responsable de un accidente, ¿en qué ámbito? ¿En el ámbito civil? ¿En el ámbito penal? ¿En el ámbito administrativo? Se presume responsable, hay una presunción, y sabemos que las presunciones, ¿no? Hay que destruirlas, que admiten prueba en contrario, es decir, yo voy a tener que hacer el esfuerzo en mi defensa menos mal que esto no se utiliza en el proceso penal, ¿ah? Menos mal que no se utiliza, que no es dable y no tiene el reglamento que ver con esto. Artículo 273. Se presume, nuevamente, porque son 4 presunciones que hay, por si acaso, en el reglamento de tránsito. Se presume responsable de un accidente al conductor que carezca de prioridad de paso, que cometió una infracción relacionada con la producción del mismo sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder a otro conductor que aún respetando las disposiciones, pero pudiendo evitar el accidente, no lo hizo. Ahora, aquí le correspondería en todo caso, ¿no? Aplicar estas presunciones, pues al juez especializado de tránsito, ¿no? En el proceso tendría que iniciarlo en base a estas presunciones que están en la norma, que se supone, si es un juez especializado en tránsito, el insumo base con el que él va a trabajar es con el Reglamento Nacional de Tránsito. Y acá tenemos nosotros ya 3 presunciones. Vamos con la 4ª presunción. Dice, el peatón goza de beneficio de la duda y presunciones a su favor en tanto no incurre en graves violaciones a la norma de tránsito, pasar por delante de un vehículo detenido, habiendo tránsito libre en la vía respectiva, transite festivamente o temerariamente en la calzada, bajar o ingresar repentinamente a la calzada para intentar detener un vehículo o subir o bajar de un vehículo en movimiento o vuelo izquierdo. A ver, problemas, doctores, con esto. Yo he escuchado en un proceso, porque no voy a negar, horrorizado, que el representante del Ministerio Público, ¿no? Dice que en el presente caso se ha llegado a establecer que el peatón cruzó en forma intempestiva, temeraria, como se ve en la imagen, ¿no? Por lo tanto, esto ya, como no ha cumplido con su deber de autoprotección y en aplicación del artículo 276 del reglamento de tránsito, pues no se puede establecer responsabilidad en el conductor. Perdón, acá no dice eso. Acá no dice en ninguna parte, oiga, acá no dice que si el peatón cruza mal, se le debe matar o se le puede matar y bien muerto queda, o se le puede lesionar. Hoy, si el peatón cruza bajo efecto de alcohol, ¿no? La vez pasada estaba en una comisaría, hubo un atropello, y estaba el conductor y se acerca un amigo del conductor, ¿no? Y le dice, oye amigo, ¿cómo estás? Le dice, ¿cómo es, no? ¿Cómo es la vida? No hay sin suerte, le dice. Le dice, ¿por qué? Porque estás atropellado, ¿no? Sí, mira, el peatón le acaban de encontrar que estaba en estado de ebriedad. Entonces el hombre celebró como diciendo, ya se terminó el proceso, ya gané, ya yo no tengo que temer nada, porque si el peatón ha incumplido con la norma reglamentaria, no hay ninguna forma de defensa. Perdón, eso no dice acá. Lean por favor bien. Acá lo que está diciendo que el peatón tiene presunciones a su favor. Es decir, cuando vamos nosotros a analizar las conductas dentro del proceso, hay una tendencia pro peatón. ¿Sí? Es decir, el juez va a darle al peatón y obviamente el derecho de tránsito una protección por su estado de indefensión. Entonces lo que dice, entramos al proceso, ¿de qué se trata? Un atropello, hay que proteger. Ahora bien, si hay esta presunción a su favor, hay una inversión de carga de la prueba. Y esta inversión de carga de la prueba significa entonces que la defensa del conductor que atropelló va a tener que demostrar, ¿no?, de que no incurrió en un acto de imprudencia, ¿no? Es decir, que no actuó en forma antirreglamentaria. Ahora, esto se da con una condición, es decir, es una presunción a favor del peatón y obviamente en contra del conductor. Pero, escuchen esto, si el peatón incurre en estas violaciones a las normas, ya la cancha está pareja, ya no hay una presunción a su favor. Ahora, objetivamente, hay que establecer, ¿no?, la secuencia del evento.
¿Qué pasa cuando sí entramos con la presunción a su favor? Pues invierte la carga de la prueba y aquí así como tenemos la presunción de inocencia, o sea, para que entendamos los abogados, ¿no? Dice que se presume inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Quiere decir de que yo, mientras no me prueben nada, yo con mi presunción gano. Lo mismo ocurre en este caso. Presunciones a favor del peatón en tanto no haya incurrido en graves violaciones, porque si incurrió en graves violaciones ya no hay esa presunción en su favor. Por lo tanto, no tenemos en el proceso liso y parejo y los dos ya ahora sí va a venir ya el contradictorio, ¿no? En igualdad de condiciones. Es decir, no le corresponde en este caso, ¿no? Al conductor tener que probar nada de inicio, sino decir, ah, bueno, fiscal, si usted me va a denunciar y va a probar, ¿no? Que yo he cometido, que yo actué de determinada manera, porque usted lo va a tener que demostrar. No se va a basar usted en un informe policial, usted va a demostrar en el proceso que yo desplegué determinada conducta. Entonces, esto es lo, vamos a decirlo, lo central, ¿no? Lo que no se hace, lamentablemente, porque existe unidad de que hay un predominante y que eso va a determinar la responsabilidad en el proceso. Ahora vamos a hablar sobre la retención de vehículos. A ver, algo que saben todos los conductores, porque todos los conductores lo saben, que ni bien participan en un accidente, muchos no quieren ir a la comisaría, y no quieren ir a la comisaría ni que la comisaría tome parte en esto, porque lo que todo conductor sabe y todo conductor piensa es que su vehículo se va a ser retenido. Y no le falta razón. Existe la retención por caso de accidente de tránsito. Recuerden algo, yo soy propietario de un bien, ¿sí? Tengo mi vehículo, y la autoridad, y repito nuevamente, bajo el principio de legalidad y vinculación positiva, que está en la Constitución, ¿no? El poder emana del pueblo y las personas que lo ejercen lo hacen con las limitaciones que la ley prescribe. Quiere decir que el poder, es decir, yo tengo un poder, solamente lo voy a poder ejercer de acuerdo a lo que la norma prescribe, nada más. O sea, yo no puedo retener por retener. Yo no puedo detener por detener. Yo no puedo incautar por incautar. No, yo necesito un sustento para hacerlo. Y aquí vamos a hablar del caso de los vehículos. Cuando ocurren accidentes de tránsito, ¿se pueden retener vehículos? Esa es la pregunta. La pregunta uno es, ¿se puede o no se puede retener? Porque ya de frente me dicen, ¿cuánto tiempo? ¿Y si hay lesiones? ¿Y si hay muerte? No, no. Vamos al punto uno y partimos ahí. Principio de legalidad. ¿Existe una norma en la cual se disponga que los vehículos que participan en accidentes de tránsito se pueden retener? Sí la hay. Sí la tenemos. Y empezamos por aquí. El Reglamento Nacional de Tránsito. Empezamos por ahí. Ahora, ¿por qué el Reglamento Nacional de Tránsito? Recuerda que el Reglamento Nacional de Tránsito define que es un accidente de tránsito. El Reglamento Nacional de Tránsito dispone que la policía el vehículo muy valioso si yo soy un investigador, yo voy a tener que tener contacto con el vehículo, porque ahí, por medio de un estudio que yo voy a hacer del vehículo, yo voy a obtener información valiosa que me va a servir para la reconstrucción del hecho. ¿Y cuál es esa información valiosa? Número uno, el funcionamiento de los sistemas. Es decir, si ese vehículo tenía todos los sistemas funcionando normalmente. Dos, ¿no? Los elementos de seguridad del vehículo que dispone la norma reglamentaria, si los tenía o no. Yo tengo que verificarlo. Acá no se trata de documentos, ¿eh? No se trata de licencia, no se trata de tarjeta de identificación vehicular o que me traiga el SOAT, no. El investigador tiene que tomar contacto con el vehículo primero para ver los sistemas, si están funcionando. Porque es posible, existe una posibilidad que sea una de las causas del accidente. Dos, los sistemas o los elementos de seguridad que pueden ser, por ejemplo, espejos retrovisores. Tenemos un choque lateral y resulta que el investigador pues, va a verificar in situ de que el vehículo no tenía espejos retrovisores.
O que diga uno, por ejemplo, ¿no? Y yo hice el cambio de carril. Ok, si usted hizo el cambio de carril o el cambio de dirección, usted tuvo que haber señalizado, porque la prescripción técnica para el cambio de dirección dice que usted tiene que señalizar, es decir, tiene que prenderle el direccional. Y yo tengo que verificar que si el direccional funciona o no. Entonces yo tengo que tener contacto con el vehículo. Entonces esto es innegable. Para hacer la investigación del accidente, el investigador tiene que tener contacto con el vehículo. Esto es innegable. Entonces, estamos encontrando la justificación a la retención, porque la retención no es una forma de castigo por el accidente. La retención nada tiene que ver con el pago de deudas o el pago de soles. No tiene nada que ver con la retención del vehículo. Se justifica lo que, por primero, está en la norma. En la norma lo dice, en caso de accidente de tránsito, la policía podrá, ojo, no dice que deberá retener. Esto también es muy importante. No es un deber impuesto, no es una obligación. Muchas comisarías en las cuales yo he ido como abogado ya, yo no como policía, sino como abogado, en las cuales he dicho, ¿sabe qué? Queremos recoger el vehículo y a llevarnos, ¿no? No, el vehículo se queda porque el reglamento dispone que tiene que quedarse 24 horas en la comisaría. Bueno, esto es falso, es completamente falso. Eso no dice acá, eso es una mentira y no acepten eso, ¿eh? ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice, en el caso de un accidente de tránsito, la policía podrá, es condicional, es decir, si es necesario lo va a hacer, retener el vehículo, los vehículos intervenidos en un plazo que no deberá exceder de 24 horas. Punto 2. Los vehículos no tienen por qué quedarse 24 horas. Eso también me lo han dicho en unas comisarías. No, doctor, pero usted, usted es autor de libros y todo, usted conoce esto. Profesor, ¿no? Usted sabe de que los vehículos se tienen que quedar en la comisaría por 24 horas. No, vamos a leer bien ahí, dice. Podrá retener durante un plazo que no debe exceder de 24 horas. No dice que es un plazo de 24 horas. ¿Para qué? Para realizar el trámite correspondiente al peritaje técnico y a la constatación de daños. No es que ahí diga, oiga, usted tiene que pasar y pagar un certificado de peritaje técnico. Dice trámite. ¿Y el trámite cuál es? Que me den un oficio. Pero aquí no lo ha sabido expresar bien el legislador en el caso del transporte, ¿no? Porque no es, a ver, realizar el trámite correspondiente al peritaje es que me den mi oficio, me dan mi oficio y listo, ya me voy. No. Pero el investigador tiene que tomar contacto por las razones que ya le he dicho. Yo tengo que ver el vehículo, porque si yo me dice, oiga, yo giré a la derecha y yo veo que el direccional no funciona, ya tengo un indicio, esto puede ser una de las causas. Pero tengo un tema más, son los daños. Todo investigador de accidentes puede hacer una descripción de daños, no necesita un peritaje que lo lleve una planta. Si usted es investigador de accidentes, si en la comisaría investigador de accidentes que ha sido un curso, hay una asignatura que se llama daños. Sobre todo los que hemos seguido un curso de investigación de accidentes, hay una asignatura que se llama daños, análisis de daños. Y primero nos enseñan qué es un daño, cuáles son las clases de daño, cuáles son los tipos, ¿no? Directo, indirecto, no relacionado, abolladura, ¿no? En fin, torsión, las clases de daños, ¿no? Rotura y la descripción. Y luego cómo es que se hace la técnica, ¿no? De los vértices, el giro con los tercios para dar la ubicación, la altura, la profundidad, la dirección. Es decir, todo investigador de accidentes puede hacer una descripción de daños, no necesita llevarlo a ninguna planta. Ahora, ¿para qué sirve el dichoso certificado? El dichoso certificado le sirve al ciudadano que quiera accionar, es decir, que quiera tener un documento de fecha cierta que le permita, ¿no? Mañana, ¿no? Dar fe de que los daños existieron. Porque si yo voy simplemente con fotografías o a lo mejor voy con proformas de talleres, pues genera la duda, ¿no? Oiga, usted viene acá a demandar en la vía civil, ¿no? A que se le pague una indemnización por daños y perjuicios y lo que nos trae son proformas de un taller. Y eso no da fe de que tuvo daños el vehículo. Entonces, ¿qué mejor que este certificado de constatación de daños, que es mal llamado peritaje de daños, ¿no? Ahora, cuando habla de peritaje técnico de constatación de daños, es casualmente que el investigador tome contacto y que haga la descripción
de los daños. Ahora bien, esto es por un plazo no mayor a 24 horas. Entonces tenemos, doctor, ¿me puede retener el vehículo cuando había un accidente de tránsito? Sí. La respuesta es sí. ¿Dónde está? Artículo 277.1. Ahí le da a la policía la facultad condicional para retener los vehículos de 24 horas. No es que sea hasta 20 horas. ¿Para qué? Para hacer peritaje técnico. Pero miren el párrafo siguiente, dice, de verificarse la existencia de daños personales, entonces aquí ya entendemos algo. El primer párrafo se refiere a accidentes con solo daños materiales. Entonces, vamos a dividir el 277 en dos. Primer párrafo se trata de daños materiales, segundo párrafo de daños personales. Ahí tenemos la diferencia. Entonces, doctor, si participo en un accidente de tránsito con daños materiales, ¿la policía puede retener el vehículo? Sí. ¿Por qué tiempo? Por un tiempo que no excede 24 horas, siempre y cuando se haya realizado esta diligencia. ¿Cuál es la diligencia? Que me entreguen mi oficio para la constatación de daños. ¿Sí? Es decir, ya me dieron mi oficio, mi vehículo se tiene que ir. Doctores, pidan, exijan que el vehículo salga. ¿Por qué? Porque a partir que ustedes le dan el oficio ya para que vaya a pasar su constatación de daños, la retención del vehículo deviene ilegal. A ver, la retención es legal, sí es legal, hasta que se cumple con el propósito de la retención. Lo que dice ahí es que no puede exceder esto de 24 horas, es decir, vamos, en el peor de los casos fue un múltiple y aparte hubieron disturbios y señor, ahorita no lo podemos hacer, regrese usted más tarde, correcto, no hay problema, pero esto no debe exceder de 24 horas. Es lo máximo. Ahora bien, yo llegué a la comisaría en 1 hora, me entregaron mi oficio, el vehículo ya se puede ir. No, tiene que quedarse 24 horas. No, señor, ni un minuto más. Y es por eso que en la retención de vehículos se tiene que dar un acta de retención de vehículos. Entonces, esto tiene que saber todo conductor. Cuando llega a la comisaría y le dice su vehículo va a ser retenido por el artículo 277, no hay problema. Me da mi acta de retención en la cual indique la fecha, hora y el motivo. Entonces, ese es un elemento que yo tengo para probar que mi vehículo ha pasado más tiempo que el que le permite la norma. Entonces, ahí tenemos nosotros que ver, sí, pero por un plazo que no sea 24 horas. ¿Para qué se realice este acto? Segundo párrafo dice, de verificarse la existencia. No, ya estamos hablando si hay lesiones. Cualquier tipo de lesión, ¿eh? Acá no hay que la lesión grave o que tiene que ser muerto, no, cualquier tipo de lesión. Doctor, lo que pasa es que hemos chocado, ha habido daños materiales. Entonces el vehículo no se puede quedar más de 24 horas. Pero por ahí uno dice, no, a mí me está doliendo acá el cuello, así que voy a ir a la clínica. Ya, si el médico constata y diagnostica que hay lesiones, entonces pasamos al segundo párrafo. Dice, de verificarse la existencia de daños personales, estamos hablando de lesiones, se procederá al internamiento del vehículo conforme al presente reglamento, es decir, al depósito, que no exceda de 48 horas, salvo disposición de la Fiscalía o del órgano jurisdiccional. A ver, entonces, en la comisaría tendría que haber algún vehículo retenido por accidente de tránsito, sí, cuando se trate de daños materiales, por no más de 24 horas para realizar el peritaje. Oiga, y si hubo lesionados, según lo que dice el reglamento, si es que va a cumplir el policía lo que dice el reglamento, no es retención, es internamiento del vehículo al depósito. Dice, salvo disposición de la Fiscalía. Entonces aquí tenemos, o del órgano jurisdiccional, es decir, el juez, ¿no? Aquí tenemos un problemita. Entonces sabemos que hay providencias, disposiciones, providencias y requerimientos que hace el fiscal, ¿no? Providencias, disposiciones, requerimientos. Salvo disposición. Disposición. No dice providencia. Requerimiento obviamente lo hace una instancia superior. Y la disposición tiene que ser por escrito y motivada. Por disposición fiscal. ¿Ok? Ahora, lo que está diciendo aquí, no le está diciendo cómo debe actuar al fiscal, por si acaso, el reglamento de tránsito. Lo que está diciendo, a ver, policía, si no hay disposición del fiscal alguna, por ejemplo, que se practique una prueba, ¿no? Si vamos a
a suponer si un accidente, un despiste, volcadura, murieron personas, y él en su declaración dice de que no tenía frenos y se rompió la dirección. Entonces, esto, por si acaso, no lo vamos a poder demostrar con el dichoso peritaje de daños, porque no es un ingeniero mecánico, un perito mecánico. Esto tiene que ser un examen complementario que lo va a hacer el perito mecánico o el ingeniero mecánico. A él se le va a mandar para que él, utilizando una técnica, va a desmontar el sistema y utilizando un método, ¿no? Va a poder determinar si previo, ojo, si previo al evento esto funcionaba o no. Porque recuerden algo, yo he tenido procesos en los cuales dicen, no, pero los frenos funcionaban bien. ¿Y cómo lo demuestra el fiscal? Porque acá está el peritaje técnico de constatación de daños y sistemas, en el cual la policía dice que sí estaba operativo. Muy bien, una pregunta para el policía que hizo este peritaje de daños. El peritaje de daños sirve para demostrar una condición previa al accidente o posterior al hecho. Posterior al hecho. Es decir, yo recibo un vehículo después del hecho, pero no previo al hecho. Entonces, ¿qué es lo que quién tendría en ese caso que intervenir? Bueno, el perito mecánico, porque el perito mecánico, utilizando, sí, ya apoyándose en la ciencia, el ingeniero mecánico va a poder, ¿no?, establecer el funcionamiento previo a la producción del accidente, no posterior. Entonces, esto ya es una parte de especialización. Ahora bien, lo que está diciendo aquí es que, señor policía, si usted ha participado en un accidente de tránsito, usted va a tener que intervenir. El fiscal o el juez dispongan una cosa distinta. Si el fiscal y el juez disponen, se queda ahí, páselo allá, súbalo acá, tráigamelo a mí, no hay problema, usted hágale caso a él. Pero si no hay disposición alguna, usted lo interna al depósito. Entonces, ese vehículo, si no hay disposición fiscal, no tiene que irse al depósito, no puede estar en la comisaría. Entonces, la pregunta era, doctor, ¿me puede retener el vehículo por accidente? Debemos entender qué cosa es la retención de vehículo y qué cosa es el internamiento. Son cosas distintas. Ahora, principio de legalidad, la policía solamente puede hacer aquello que la ley dispone. Y la ley dispone algo, dice, a ver, primero, lo puedo retener. ¿Sabes qué es retener? Sí, entiendo que es retener. Retener es llevar el vehículo en la comisaría un plazo que no sea de 24 horas y que hay un procedimiento para la retención. Muy bien. Segundo, te dice, el vehículo lo tienes que internar. ¿Entiendes qué es internamiento? Sí, también entiendo qué es internamiento. Internamiento no es retención, ¿correcto? Sí, perfecto, clarísimo, lo entiendo. Ya. Entonces, ¿qué haces con el vehículo en la comisaría si ha habido lesiones? No, es que está a disposición del fiscal. No. ¿Hay alguna disposición fiscal o hay una disposición del juez? No, ese vehículo no puede estar en la comisaría. Ese acto es ilegal. Ahora, les voy a explicar un problema. El policía, obviamente en aplicación de esta norma, dijo, lo interno al depósito. Y el fiscal dijo, no hay problema, interno al depósito. Listo, lo interno al depósito, el fiscal ya me dio la orden. Se fue al depósito, tocó la puerta del depósito y le dijo al encargado del depósito, ¿sabes qué? Vengo a traer este vehículo acá para que sea internado. El encargado le dijo, ¿tienes la papeleta? La papeleta de infracción. Porque te recuerdo que este es un vehículo municipal, de la municipalidad. Y aquí recibimos los internamientos de vehículos por infracciones, no por otras causas. Y tiene que tener una papeleta. No, pero es una disposición fiscal, pero el fiscal no dispone en el depósito municipal.
Depósito municipal es una cosa y la fiscalía o el depósito del Poder Judicial es otra cosa. Este es un depósito municipal y aquí yo soy el administrador y solo ingresan los vehículos con infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito o al Reglamento de Transporte, nada más. Así que no puedo recibirte el vehículo en tanto no sea por una infracción. El policía quiso solucionar el problema y levantó una papeleta, ¿no? Con una infracción contenida en el código M37, que saben que es para participar en un accidente con lesiones, ¿no? Y llegó al depósito y dijo, aquí está la papeleta. Ah, muy bien, dijo el encargado del depósito, pase usted, señor, deme la papeleta, hacemos el acta, ¿no? De internamiento, acá están los documentos, un gusto, chao. Se fue el policía con su acta de internamiento y todo. El propietario del vehículo, el mismo día, o sea, se fue el policía, ¿no? Y se fue el propietario y dijo, ¿sabe qué? Soy propietario del vehículo y lo vengo a recoger. Y el encargado del depósito le dijo, es que este vehículo lo han traído, pues, claro, lo han traído por infracción. ¿Qué infracción es? M37. Ya, mire señor, para usted sacar su vehículo, según la regla del depósito, tiene que pagar la multa, pagar el derecho de depósito y usted se lo puede llevar. Entonces el dueño del carro dijo, muy bien, ¿cuánto es la multa? A ver, déjeme ver el cuadro. M37, no tiene multa, señor. Ah, no tiene multa, solamente el tiempo del depósito, una hora, bueno, vamos a cobrar un día. No es eso, paga usted en la caja, viene, ¿no? Y le entregamos el vehículo. Dicho y hecho, pagó sus 30 y tantos soles, llegó, acá está el recibo y se llevó su vehículo. A los días, el fiscal se entera por alguna información de que el dueño del vehículo lo tenía nuevamente. Y lo llama al policía y dice, oiga, ¿dónde está el vehículo? Si yo le dije a usted que lo internara al depósito. Es que la creencia del fiscal es algo así como que la policía es dueña del depósito. O que tiene que ver algo con el depósito, ¿no? Entonces, yo le dije que usted lo metiera al depósito. Y sí, yo lo llevé al depósito. No, el fiscal fue e hizo un acta, levantó un acta en el depósito que no estaba el vehículo. Y le mandó un oficio al gerente de transporte, bueno, al alcalde, pidiéndole que en el plazo de 24 horas se emite un informe sobre la situación del vehículo. Lo cual el alcalde muy amable hizo el informe, ¿no? Su gerente de transporte hizo el informe indicando que ahí es un depósito municipal y llegan por infracciones y este por infracción y el procedimiento para la salida está. Pero también habló con el fiscal, ¿no? Provincial y con el presidente de la corte para decirle, oye, disculpe, pero la municipalidad tiene autonomía, o sea, no, lo que cree el fiscal es que él dispone que el vehículo se va al depósito y que ahí se lo van a guardar. Es algo así como que el depósito es parte o una extensión de donde el fiscal tiene dominio. Y es una falta terrible de respeto, ¿no? Ante una autoridad electa, ¿no? Que tiene autonomía por la ley orgánica municipales y la Constitución, al igual que el fiscal. Entonces, aquí viene un problema. Si acá dice que lo debe internar al depósito, ¿no? Por un plazo, y ojo, hice un plazo, 48 horas, quiere decir que pasar 48 horas yo me lo puedo llevar. Entonces aquí hay una ligereza, creo yo, por parte del legislador también en haber puesto este procedimiento, porque este procedimiento es problemático. Entonces, ¿qué es lo que policía? Y yo tengo un vehículo. ¿Puedo tener? Sí, mientras dure la investigación policial. O sea, dice eso. ¿Dónde dice eso? El Código Procesal Penal. Ahí dice. O sea, no me voy al reglamento de tránsito. El error de algunos policías es aplicar esto. Lo llevo al depósito. ¿Ya? Viene el dueño y se lo lleva. El fiscal dice, oiga, yo le dije que custodiaran ahí el vehículo. No, solamente por infracción, y por infracción ya se lo llevó. Pues en la comisaría se puede retener el vehículo, no en aplicación del reglamento de tránsito, sino de la norma procesal penal, como vamos a ver a continuación. A ver, ¿qué cosa es la retención? Vamos a diferenciar la retención de lo que es internamiento, ¿no? Y esto lo conocen todos los policías. Dice, el traslado del vehículo lo realiza el conductor, o en caso que este se niegue, es decir, yo no quiero llevarlo, pues allá, le pido a la policía,
debe ordenar el traslado del vehículo por cuenta del propietario. Quiere decir, con una grúa, pero que lo pague el propietario. Una vez en el local policial se debe levantar un acta, esto es muy importante, todo vehículo retenido por accidente de tránsito, por lo que fuera, se queda previa entrega de un acta en la que se deja constancia del estado del vehículo, ¿no? Y se le entrega al conductor o encargado del mismo. El comisario de la policía será responsable del vehículo en tanto permanezca retenido en las instalaciones de la comisaría a su cargo. Ahora bien, esto es una figura completamente distinta que se llama el secuestro conservativo. ¿Qué cosa es el secuestro conservativo? El secuestro conservativo, mediante decreto legislativo 1199, se incorpora al Código Procesal Penal el artículo 312A que habla sobre el secuestro conservativo. Entonces, ¿qué cosa es el secuestro conservativo? Es la desposesión del vehículo, es decir, dicho de una manera sencilla, es quitarle al conductor su vehículo o al propietario, en este caso el vehículo, para guardarlo como garantía del pago de una futura reparación civil. Entonces, no es que el fiscal va a decir, ya, se queda, no puede dictar un secuestro conservativo, él no tiene estado. Dice, con la finalidad de asegurar el pago del delito, no dice cuál, el fiscal de oficio, o sea, el fiscal lo hace o a solicitud de parte. Entonces, ¿quién es la parte? El agraviado. Puede solicitar al juez, esto es muy importante. Yo he visto actas en una comisaría en el cual dice el vehículo queda retenido en la comisaría en aplicación del decreto legislativo 1190, secuestro conservativo. Y le dijeron al conductor, mira, en tanto usted no le pague a la señora sus gastos y todo, el vehículo no sale porque estamos aplicando el secuestro conservativo. No. El secuestro conservativo, ¿no? Es dispuesto por un juez. ¿Quiénes solicitan el secuestro conservativo? Lo puede solicitar, en este caso, el fiscal o la parte legitimada, quiere decir la parte que ha sido legitimada en el proceso como parte civil. Dice, puede solicitar al juez secuestro conservativo de vehículos motorizados del imputado, o sea, puede ser del imputado, del conductor, o del tercero civilmente responsable. Es decir, no, el conductor no tiene vehículo, yo soy el dueño, así que no me lo pueden quitar. No, acá dice del imputado o del tercero civilmente responsable, que implica la desposesión física del bien y su entrega a un custodio. Esto es decir, el embargo es diferente. El embargo puede ser una afectación jurídica, o sea, una anotación. Pero en este caso lo que está diciendo, no quiten el vehículo. No es una anotación. Le vamos a quitar el vehículo y se lo vamos a entregar, en este caso, un custodio. En los casos de los delitos de lesiones culposas o homicidio culposo previsto en el 124 y 111 del Código Penal, cometidos con vehículo motorizado de transporte público o privado, el fiscal debe solicitar al juez se trabe la medida cautelar de secuestro conservativo sobre el vehículo, salvo que la parte legitimada, es decir, la parte civil, lo haya solicitado previamente. El juez, sin trámite alguno, atendiendo al requerimiento de los recaudos acompañados, dictará el auto de secuestro conservativo sobre el vehículo. Quiere decir que el secuestro conservativo tiene que tener un auto dictado por un juez. Si no, no se puede hacer el secuestro conservativo. No pudiendo recaer tal designación, el propio imputado, tras el secuestro conservativo, puede ser notificado, el recurso procede sin efecto suspensivo, es decir, tú devuélvame mi vehículo, pero has presentado una impugnación a este auto, pero eso no quiere decir que se te devuelva. O sea, se va a resolver en su momento. Y el efecto suspensivo quiere decir que siguen los efectos hasta que no se resuelva. Cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la concreción de la medida es inadmisible sin perjuicio de la sanción que corresponda por conducta maliciosa. Entonces, no es verdad de que el fiscal puede retener o incautar el vehículo para el pago de una reparación. Yo he visto casos en los cuales hay fiscales que han dicho eso, ¿no? Han dicho, no, policía, no le entregue el vehículo, y cuando la parte, el propietario del vehículo dice, pero ¿por qué, señor fiscal, se retiene mi vehículo? No, es que usted va a tener que llegar a un acuerdo reparatorio con la persona, y hasta que no llega al acuerdo reparatorio, el vehículo queda retenido. Eso es ilegal, completamente ilegal. No, eso no se puede dar porque existe este artículo, ¿no? El 312A, que habla del secuestro conservativo que lo va a dictar un juez. El imputado tercero civilmente responsable, de ser el caso, puede solicitar la variación de la medida. Es decir, oiga, no se queden con mi vehículo, y dice, no importa, pero ofrécenme un bien que tenga igual valor para que
podamos continuar con el proceso. Si a consecuencia del accidente el vehículo ha resultado dañado, así como ven en la imagen, entonces el fiscal debe ubicar otro bien, ¿no?, del imputado o del tercero civilmente responsable para que sirva como garantía económica. Una vez, ¿cuándo acaba el secuestro conservativo? Cuando tenemos una sentencia firme, una sentencia absolutoria, o sea, si me absuelven, ¿no?, me devuelven mi vehículo, o un acto de sobreseguimiento, o sea, de archivo, o una resolución equivalente. Es decir, por ejemplo, ¿no?, si ha habido principio de oportunidad, criterio de oportunidad, terminación anticipada o alguna forma de solución del proceso, ¿de acuerdo? ¿No? El juez, un auto de levantamiento de seguro, procediendo su entrega a quien corresponde, condenatoria, ¿no? Se requiere de inmediato, o sea, apenas sale la sentencia, se le sentencia a 4 años de pena privativa de libertad, suspendido un periodo de 3 y paga una reparación de 100.000 soles. Dice, se requiere de inmediato al afectado por la medida, o sea, al propietario se le pide, ¿sabe qué? Cumpla usted con pagar la reparación, bajo apercibimiento de que si no paga, se va a hacer la ejecución forzosa, y ejecución forzosa quiere decir que se va a disponer de ese bien secuestrado. Bueno, el fiscal además puede tener o tomar otras medidas cuando se trate de personas jurídicas que están contenidas, ¿no?, en el artículo 297 a 301 y 313 del Código Procesal Penal. A ver, está prohibido que en las comisarías se queden los vehículos. Decreto Legislativo 1340, que ha prohibido el uso de instalaciones policiales como depósito vehicular de cualquier clase, salvo los casos que se requiera para el cumplimiento de la función policial y por el plazo establecido en la normativa correspondiente para dicho fin. A ver, condición número 1. Las comisarías no pueden servir para que ahí se depositen, se cuiden o se custodien vehículos motorizados. Está prohibido por este decreto legislativo, salvo en los casos que se requiera, o sea, que sea necesario para el cumplimiento de la función policial y por el plazo establecido en la normatividad. Ya vimos que en el caso de daños materiales es no más de 24 horas. Para el caso de lesiones o muerte, ya nos salimos del reglamento y nos vamos a la investigación policial del delito, ¿no? Dice, el plazo establecido en la normatividad correspondiente para dicho fin. Los vehículos automotores que se encuentran sometidos a investigación en etapa policial, puede ser más 60, pero no es lo mismo que la investigación policial. La investigación policial se inicia cuando la policía toma conocimiento y termina cuando la policía informe de investigación. Es decir, el momento que la policía toma conocimiento hasta que evacúa su informe, ahora 48 horas, ya emite su informe, ¿no? Entonces ahí terminó la investigación policial. Dice, los vehículos que se encuentren sometidos a una investigación en etapa policial son custodiados por la dependencia policial que tiene a cargo la investigación. Entonces ahí nos salimos del reglamento de tránsito, ya no hay retención, por ir a daños materiales nada más. Aquí cuando se trata de investigación, obviamente investigación del delito, sí, dice, sí puede estar en la comisaría. No se preocupen, ahí puede estar. Culminada la investigación, se entregan al representante del Ministerio Público o el Poder Judicial adjuntando la documentación. Es decir, no se queda. Una vez que terminó, que la policía evacuó su informe, junto con el informe le entrega el vehículo, físicamente. En los casos que las autoridades jurisdiccionales dispongan la captura de un vehículo, también se puede dar el caso, ¿no?, por la ubicación, captura del vehículo, y la policía interviene y encuentra ese vehículo, efectuada la misma, será puesto a disposición en el día de la autoridad solicitante, no después de varios días. Si es, a veces hay por pago de soles, ¿no?, por accidente con fuga, ¿no?, que se ha dispuesto a la captura del vehículo, por el motivo que fuera, un mandato judicial, ¿ya? Apropiación ilícita, qué sé yo, pero juez es un mandato judicial. Si la policía va a encontrar ese vehículo, en el día lo tiene que poner a disposición del juez. En ningún caso los miembros de la policía asumen función de custodio depositario de vehículos automotores a los que se hace referencia en la presente norma, salvo a los que se encuentren sometidos a investigación policial. Ahora, las autoridades competentes en el marco de sus funciones
son responsables de la protección, seguridad y custodia de los vehículos que les sean puestos a disposición por la Policía Nacional, luego de concluir la etapa de investigación policial o luego de efectuar la captura de los vehículos que hayan sido solicitados. Ahora, ¿quiénes son estas autoridades? Se entiende que son el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, lo que está diciendo, ninguna comisaría puede hacerse terminar la investigación policial o que han sido ponen físicamente al Ministerio Público a la investigación policial, el órgano de unidad policial responsable remite los resultados de la investigación, o sea, el informe a la autoridad adjuntando la documentación pertinente y efectúa en el mismo acto la entrega física del vehículo al representante del Ministerio Público, según sea el caso, quienes actúan de acuerdo establecido en la norma penal vigente. Es responsabilidad de los jefes y órgano de la Policía Nacional de ejecución permanente del procedimiento, señalado presente artículo. Su incumplimiento, es decir, que los vehículos se queden en una comisaría, constituye una infracción administrativa y disciplinaria según el régimen disciplinario de la Policía Nacional. ¿Qué pasa si mi vehículo se quedó en la comisaría, tiene una semana, 15 días, un mes, ya terminó la investigación policial y sigue ahí, y el policía me dice, no, que está en el fiscal ha dispuesto, que está acá a disposición del fiscal, ya le hemos dicho, pero no vienen a verlo y no lo podemos entregar si no es por una orden fiscal? No, señor, usted no puede tener el vehículo ahí. ¿Dónde tengo que ir? A la Inspectoría de la Policía. Dice, la Inspectoría de la Policía es responsable de la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento, para el cual ejecutar acciones de verificación y control. Las denuncias van ahí entonces. Ahora, ¿cuál es la sanción? Si en caso, de forma arbitraria, se ha quedado un vehículo en la comisaría. Acá está. Esto es el reglamento de régimen disciplinario de la policía. Es muy grave, 26. Rehusar o demorar injustificadamente el cumplimiento de las normas. Sanción de 1 o 2 años de disponibilidad. Tengan mucho cuidado con esto, no se pueden quedar con los vehículos. Bueno, las infracciones por accidentes, ya dijimos que son M37, M38 y M39, que tienen un procedimiento y que lamentablemente esto no es compatible con la investigación policial y las normas que hemos visto. Por lo tanto, no puede haber un procedimiento administrativo cuando ocurran los accidentes de tránsito con lesiones, ¿no? O sea, muchos policías se quieren basar en esto, pero tiene primacía el orden penal. Bueno, hay un régimen especial también cuando los accidentes de tránsito son con vehículos. Esto no está mucho en tema de nosotros. Vamos a, perdón. Vamos. Los accidentes de tránsito que hay con, acá está, esto sí. A ver, sí, todavía tenemos un poco de tiempo. A ver, en el ámbito administrativo, también habíamos dicho que Indecopi va a iniciar procedimientos administrativos sancionadores en aplicación del Código de Defensa del Consumidor cuando los lesionados son pasajeros de un servicio público de transporte, ¿no? Porque es la defensa del consumidor y hay una idoneidad del servicio y hay un deber general de seguridad que tiene, ¿no? Que dice que los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar a condiciones de uso normal o previsible, justificado o no advertido para la salud y seguridad de los consumidores. Entonces, ahí es cuando inicia el procedimiento sancionador Indecopi cuando se trata de pasajeros. A ver, retención de licencia. ¿Se puede retener la licencia? Esa es otra pregunta. ¿Se me puede retener la licencia cuando participo en un accidente? Sí. A ver, dice, la policía retendrá la licencia de conducir en conjunto del caso de accidente de tránsito con daños personales, no con daños materiales, ¿ya? Entonces, volvemos nuevamente. ¿Hay lesiones? Sí puede retener la licencia. Ahora, ¿por qué plazo? El plazo máximo de 72 horas. No dice que tenga que ser 72 horas, ¿eh? Plazo máximo. A fin de determinar en observancia de las normas de tránsito. De verificarse ello, la licencia de conducir será remitida a la municipalidad para el procedimiento sancionador y custodia de la misma. Ahora, ¿qué pasa cuando no se determina que hubo una observancia de la regla técnica? Se tiene que devolver la licencia. Es decir, esa retención, en el caso de lesiones, no puede exceder de 72 horas. ¿Ya? O sea, ¿te la puedes retener? Sí, te la puedes retener. Alguno dice, doctor, me ha dicho que me puede retener la licencia y que me pueden poner una papeleta que me inhabilita. Sí, eso es verdad. En el ámbito administrativo sí puede darse eso. Con la licencia de conducir. Detención de personas por
por accidente, daños materiales no hay, pero en el caso de la Constitución dice nadie se puede ser retenido sino por mandato escrito y motivado al juez o por la policía en caso de flagrante delito. Entonces ahí tenemos, hay muchas posturas con respecto al accidente de tránsito que no es un acto de flagrancia. Flagrancia es cuando lo ven, ¿no? O cuando se están yendo del lugar, o cuando hay la llamada flagrancia presunta, ¿no? Que dentro del plazo lo han encontrado con todos los bienes. Lo que pasa cuando el conductor va y dice, ¿sabe qué? Participó en un accidente de tránsito. ¿Hay flagrancia? No, hay unas indicaciones. Estoy dando en conocimiento que ha sucedido un hecho, ¿no? Pero no hay propiamente la figura de la flagrancia. Pienso yo personalmente, ahora tendría que, no sé, pues tener un debate muy largo para decir si en un accidente de tránsito en el cual el conductor se presenta y llama a la policía y dice, ¿sabe qué? Quiero la intervención porque he tenido un accidente, he lesionado, lo estoy llevando al hospital. O lo llevo al hospital. ¿Me han sorprendido, me han encontrado o yo simplemente estoy poniendo un conocimiento? Y ahora, si esto constituye flagrancia, bueno, ya los especialistas lo dirán. Ahora, y en los casos de daños materiales, doctor, me pueden estar citando, a ver, dice la ley 27.444 habla de la comparecencia personal, dice las entidades pueden convocar la comparecencia personal, recordemos que la investigación de los accidentes de tránsito con daños materiales no es una investigación del delito, entonces se rigen por la ley del procedimiento administrativo. Dice, pueden convocar la comparecencia de sus sedes de los administrados solo cuando la ley ha sido facultado expresamente por ley. Entonces hay veces que hay personas que me dicen, doctor, me ha llegado esta notificación de la comisaría porque tuvo un accidente. ¿Hubo lesionados? No, solo daños materiales. Ya, ¿y cuál es el problema? Me están diciendo que vaya con el abogado de mi elección para una citación. Muy bien. Bueno, si usted desea, puede concurrir. No es un acto obligatorio, ¿eh? Entonces, ahí es donde viene, porque la pregunta es, doctor, ¿y si no voy, cuál es la consecuencia? Vamos, ¿qué regula? ¿Ah? O sea, ¿qué norma regula esta comparecencia personal? La ley 27.444. Y la que expresamente, esta comparecencia solamente se ha sido facultado expresamente por ley, no por el reglamento ni manual de normas y procedimientos, por una ley. Los administrados pueden comparecer asistidos por sus asesores. A solicitud verbal se le entrega al final del acto una constancia de comparecencia, si es que la persona no tiene por conveniente ir. Ahora, la formalidad de la comparecencia, me voy acá, el documento que me dan, que me dicen que debo presentarme. Ahora bien, ¿es un documento en el cual se hace en base a una disposición fiscal? No, porque son daños materiales. ¿Quién me está citando? Me está citando la comisaría. ¿En base a qué norma me está citando la comisaría? Y aquí donde viene la citación, debe expresar o debe tener concretamente la disposición legal, o sea, la ley que faculta a realizar esta situación y el apercibimiento, es decir, cuál es la consecuencia de que no asista a este requerimiento. Dice finalmente, el citatorio que infringe alguno de los requisitos indicados no surte efecto ni obliga a la asistencia de los administrados. Entonces, esta asistencia es, vamos a decirle, condicional, no es una asistencia forzosa. Muy bien, doctores, hasta ahí llegamos. Lo que les ha dicho, mi nombre es Marcos Augusto, para los que llegaron un poco tarde, del estudio jurídico Vialex. Ustedes nos encuentran como vialex.com.pe para los casos de peritajes, ¿no? Ahora vamos a desahogar un poquito. A ver, David, dime, David, te veo con la mano levantada hace rato.